reacciona la Unión Europea. Fin de que Estados Unidos le saque las castañas del fuego. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa se acostumbró con el papel de palanganero de Estados Unidos, de que era su protector a sus problemas, desentendiéndose por completo de tener su propio ejército y su propio armamento. La comodidad de no tener que invertir en armamento al estar bajo la protección de Estados Unidos hizo que la desidia en su defensa se hiciese una realidad, abandonando su propia industria militar. Y curiosamente, hay que darle la razón en eso a Donald Trump, de que la Unión Europea solo se preocupa de su bienestar, dejando la responsabilidad de su defensa a cargo de los norteamericanos. Ahora que han visto las orejas al lobo, ante el peligro de un imperialismo como el Vladimir Putin, que sueña con rehacer el imperio ruso, han despertado del letargo y han entrado las prisas. De ahí que Ursula von der Leyen haya prometido que la Unión Europea contará con 800.000 millones de euros para su rearme. Solucionado el tema del dinero, el problema está en poner de acuerdo a esa merienda de negros que es la Unión Europea, que al ponerse de acuerdo en algo es una odisea. Esperemos que la guerra de Ucrania y Rusia haya servido para despertar del marasmo al que estábamos sometidos los políticos de la Unión Europea y ahora se pongan las pilas de verdad para hacer frente al peligro que acecha. No hay que olvidar que Vladimir Putin no va a poner fin a su agresividad con la solución del problema de Ucrania. Continuará. Lo principal es que no vayamos a cometer el error de destinar esos 800.000 millones de euros a comprar el armamento a Estados Unidos. Por lo tanto, tienen que crear y fortalecer la industria armamentística de Europa, pues si no, estaríamos en las mismas. Para que así seamos totalmente autónomos y no dependamos de terceros para defendernos, creando un ejército propio europeo nutrido con armas fabricadas por la Unión Europea, para no ser víctima del chantaje de Estados Unidos, que puede capar el armamento comprado por la Unión Europea según sean sus intereses. La Unión Europea tiene más población y más renta per cápita que Rusia. Por lo tanto, si Rusia tiene un sistema defensivo capaz, la Unión Europea puede tenerlo igual, quizá teniendo que apretarse un poco el cinturón y no tener ese nivel de vida tan bueno como ahora. Pero es que si no tenemos un ejército propio, ni capacidad para fabricar el armamento necesario para nuestra defensa, seguiremos siendo los títeres de los Estados Unidos. Y también tenemos otra cosa que ha estado totalmente abandonada, y es nuestra capacidad nuclear, puesto que las 500 y pico ojivas que tienen Gran Bretaña y Francia no son suficientes en comparación con las que tiene Rusia. Entonces tendrá que habrá que potenciar la industria nuclear y aumentarla para que sí nos hagamos como un freno de contención que frene a Putin en sus futuras agresiones. Veremos cómo pasará con todo esto, porque hay que tener en cuenta que lo más crudo de todo es lograr ponerse en común acuerdo los 27 países de la Unión Europea, porque aquí se pierde más tiempo discutiendo que realizando soluciones. Y es evidente que los tiempos que corren no son para seguirnos durmiendo en los laureles, puesto que aunque pueda parecer contradictorio, en cierta manera, Donald Trump ha sido el revulsivo que ha hecho despertar a Europa del marasmo en el que venía acomodada desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Eso de delegar la protección de nuestros problemas a los norteamericanos se acabó. Y lo que no tiene tampoco sentido ninguno es que vayamos a aportar 800.000 millones para enriquecer más aún y potenciar la industria norteamericana. Tenemos que apostar por tener un ejército y una industria armamentística totalmente europea, para que no tengamos que depender de la voluntad ajena de los demás. Ya veremos si somos capaces de realizarlo, porque la tarea es bastante complicada. Porque es lo que pasa siempre, son 27 países y ponernos de acuerdo es difícil. Y ya sabes el refrán, divide y vencerás. Y entonces, al fin y al cabo, esa fortaleza que tendría que haber entre esos 27 países, más bien lo que ocurre es que nos debilita, porque se pierden innumerables ocasiones con discusiones vanas que no conducen a nada, solamente a perder el tiempo de quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello y todo eso. A ver si por lo menos hemos aprendido la lección y al ver cómo hemos tenido que entregar a Ucrania a las pretensiones imperialistas de Vladimir Putin, nos ha servido de escarmiento para que no se vuelva a repetir la historia. Porque no olvidemos que Vladimir Putin no va a parar solamente con la solución de Ucrania. Eso es el punto de partida. Pero sus sueños imperialistas van mucho más allá. Bueno, dadle me gusta, enviadme vuestros comentarios y no olvidéis de apuntaros al canal para que aumente su difusión y llegue a más personas. Hasta otra.